Hola amigos de Cerritos, estoy grabando este video pues como emergencia por si acaso no tengo la posibilidad de estar allá con ustedes, y quedé formalmente en darles una breve charla sobre la visita del Papa Juan Pablo II. Fue su quinta visita a México, en la que tuve oportunidad de participar de una manera muy cercana. Eh, Ignoro el rango de edades que estén presenciando ahorita esta breve charla, pero creo que algo muy importante es darles un poco a comprender quién era esta figura, Juan Pablo II, que bueno, fue el jerarca de la Iglesia Católica, el sumo pontífice, y era sin duda el hombre más carismático que, después de Jesucristo obviamente, el hombre más carismático con el que había tenido una participación en la iglesia, al menos en la era moderna, en la que ya todos podemos ser testigos de estar más de cerca con una figura que represente a nosotros los católicos. El Papa Juan Pablo II, yo tuve la fortuna de conocerlo de vista, obviamente, en el año 98. La primera vez que lo vi en persona fue en la sala Paulo VI. Estaba Paco Rejón conmigo, recuerdo. Y sí, bueno, ver al Papa por primera vez, sobre todo a Juan Pablo II, creo yo, que al menos es el que más representa la regeneración de nuestra edad, era algo impactante. Realmente era un rockstar en toda la extensión de la palabra. Y después de eso tuvimos la oportunidad de estar presentes en varias de sus homilías de Semana Santa. Bueno, posteriormente me tocó verlo en la Ciudad de México en el año 99. Yo recuerdo que esa vez tuve la oportunidad de estar una vez en la calle Insurgentes, únicamente para verlo pasar como millones de personas. Y la otra vez fue en un evento que hubo en el Estadio Azteca, que para mí ha sido el evento más impactante en el que he estado presente. En ese evento fue en el que dio la frase de "me voy pero no me voy", "me voy pero me quedo", "el Papa es mexicano", etcétera, ¿no? A lo mejor tienen oportunidad de ver algún fragmento de video de esta ocasión. ¿Por qué quiero remembrarles todo esto? Por una razón muy importante. Esa vez estuvimos en la calle Insurgentes, un grupo de amigos. No sé si el Papa iba a pasar a las 4 de la tarde, y virtualmente estuvimos parados ahí como desde las 10 de la mañana. Es decir, estuvimos una cantidad inmensa de horas para verlo pasar textualmente 4 segundos. Esos 4 segundos valían la pena todas las horas que hubieras estado ahí. Y después eran horas de estar platicando, de si me volteó a ver, si hizo tal gesto, si se fijaron en tal cosa. Era impresionante. Bueno, esa vez estuve ahí por toda esa cantidad de horas. Y la siguiente vez que visitó el Papa, que ya estuve pues como parte pues, de la ayudantía de las personas que estuvimos ahí con el Papa, fue en el 2002, 3 años después. Ahí me tocó estar en los trayectos. Entonces, ahí me tocaba ver filas de muchos kilómetros y kilómetros de gente que habían hecho lo mismo que yo había hecho 3 años atrás: estar por horas esperando. Y tú vas en el coche y vas viendo ese mar de gente que no termina y no termina, desde que sales del aeropuerto hasta que llegas al destino, que a lo mejor voy a estar cometiendo algunos errores aquí de tiempos, etcétera, pero si mal no recuerdo, el primer trayecto fue del aeropuerto a la Nunciatura Apostólica. Pues no sé cuántos kilómetros son, pero en la Ciudad de México, del aeropuerto a la Nunciatura, pues a lo mejor sin tráfico deben de estar haciendo algunos 40 minutos. Y vas despacio, obviamente, pues para que alcance a saludar, para que la gente lo alcance a ver. Y son kilómetros y kilómetros con mar de personas ahí. Y yo recordaba la vez que había estado de 10 de la mañana a 4 de la tarde esperando por ese segundo.
Y en ese momento, pues de alguna manera yo era partícipe de ese, pues de estar en la caravana viendo a toda esa gente que seguramente también tenía muchas horas esperando que pasara el Papa Juan Pablo. Otra cosa muy curiosa de esa caravana, que es algo impactante: vas en la caravana y escuchas a lo lejos el bullicio de la gente, la emoción, los aplausos, las porras, lo escuchas a lo lejos. Y por donde vas pasando se va haciendo una burbuja de silencio impresionante. Es decir, están cantando, gritando, y al momento que te pasaba el Papa por enfrente, todo mundo se quedaba callado. O sea, eso era muy impresionante, porque escuchabas el bullicio allá a lo lejos, y cuando ibas pasando se oía un silencio, uno que otro grito nada más, y de repente pasabas y como que dejabas otra vez, volvía el sonido en la parte de atrás. Eso era muy importante. Bueno, me regreso un poco. Algo también que me impresionó mucho: yo vi al Papa en el 98, como les digo, en Roma en el 99, cuando lo vi pasar, y en el evento del Estadio Azteca. Y después, pues recibí la llamada esa, pues que me medio, pues sacó de mi temple normal, porque me hablaron para decirme: oye, pues va a venir el Papa otra vez a México en el año 2002, y queremos ver si puedes apoyarnos con el séquito, porque pues bueno, hablas italiano, ya has visto al Papa en otras ocasiones y das el perfil para que nos ayudes a colaborar. Obviamente hubiera dejado absolutamente cualquier cosa que hubiera tenido que hacer, y claro, dije que sí. Perfecto. En ese entonces realmente yo creo que ni siquiera habían anunciado que venía el Papa a México, y tuvimos una junta en la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de México. Llegamos, había gente de la Nunciatura, obviamente, gente del Arzobispado, ejecutivos de Televisa, que eran como los encargados de toda la producción, y gente del Estado Mayor Presidencial. Desde ahí me sorprendí del nivel de profesionalismo y de la estatura de gente con la que íbamos a estar tratando para estos fines. Les doy un ejemplo: el general del Estado Mayor Presidencial era un general del ejército que había estado estudiando un doctorado en Italia. Es decir, era una persona que conocía a la gente, o sea, conocía el tipo de gente con la que iba a estar tratando en ese tiempo. Los ejecutivos de Televisa pues no eran los típicos presentadores que tú ves generalmente en la televisión, no, eran ejecutivos que ya tienen muchísima experiencia en las venidas papales, que pues en México se cubren de manera muy profesional siempre. Y estaba también una persona que era como creo que un encargado de las canonizaciones, de los procesos de canonización y beatificación de mártires y santos de aquí del país. En fin, lo primero que me sorprendió es que cuando nos dijeron: ¿saben qué? Pues sí, vamos a tener que estar teniendo cierto tipo de entrenamientos y juntas. ¿Y cuándo viene el Papa? Pues no, dentro de 6 meses. ¿Y cuándo empiezan esas juntas? Ya. Entonces, es un mundo de gente el que se está preparando para una venida del Papa que a lo mejor dura 3 días. Y son meses y meses y meses. Y estás trabajando con gente muy profesional. Recuerdo perfectamente que el viaje ese del Papa estaba como sobre la cuerda floja, porque en el 2002 el estado de salud del Papa no era el mejor. Él ya tenía problemas de salud serios. Había gente en el Vaticano instándolo, tratando de convencerlo a que no viniera a México, que ya su estado de salud estaba muy comprometido, etcétera, etcétera. Y él siempre, pues no me gusta emplear esta palabra hablando del Papa, pero se aferró y dijo: yo quiero ir a México, yo quiero estar allá, yo quiero estar con la morenita. Dicen que eran las palabras que él utilizaba: quiero estar con la morenita. Y ya después, conforme se acercaba la fecha, seguían las pláticas de que no, pues que a lo mejor no viene, que está muy malo. Creo que estuvo hospitalizado unas semanas antes. En fin, siempre estuvo como sobre la cuerda floja. Y gracias a la perseverancia y al tesón del Papa fue que se hizo ese viaje, porque si él hubiera hecho caso a alguno de los consejos que le hubieran dado, pues el viaje se hubiera cancelado. No me queda la menor duda.
Después lo estaban tratando de convencer de que no fuera a la Ciudad de México por la altura de la Ciudad de México, porque cuesta mucho trabajo respirar, porque él ya tenía problemas pulmonares serios. Eh, entonces, pero no, o sea, le daban de opción incluso Guadalajara, ciudades con menos altura sobre el nivel del mar. Cualquiera de ustedes que ha estado en la Ciudad de México y que sube unas escaleras intempestivamente sabe que en la Ciudad de México, si no estás acostumbrado, si no tienes cierto número de días ahí, te cuesta mucho trabajo respirar. Bueno, la cosa es que el Papa siempre dijo, quiero ir a ver a la morenita. Y gracias a eso, a esa perseverancia, fue que ese viaje se hizo. Cuando comienza el viaje, pues algo que llama mucho la atención es que vas a recibirlos al aeropuerto y se baja pues un mundo de gente. Se baja un mundo de gente del avión que viene el Papa, que usualmente así era, lo traía al país de visita un avión de Alitalia y luego un país de una aerolínea del país que visitaba lo llevaba de vuelta a Roma o a donde fuera a ser su siguiente destino. Llega un avión de Alitalia con muchísima gente, pues llega, yo ilusamente pensaba que la Guardia Vaticana eran chavos ¿cómo se llaman estos? De la Guardia Suiza, y no, es un grupo de elementos de seguridad italianos del Vaticano, que fueron con los que yo conviví más de cerca, porque en teoría yo iba a estar encargado de ser su traductor, pues en realidad no había como demasiado que traducir, ¿verdad? Pero bueno, yo estuve en la ayudantía, había muchas indicaciones, porque pues obviamente estás en medio de una situación en la que se pueden dar muchísimos riesgos, ¿no? Desde accidentes, atentados, en fin. Y ahí para lo que te entrenaban era, si pasa tal cosa no estorbes, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, una función que me encargaron a mí en lo personal, que me daba, pues tenía sentimientos encontrados, porque era algo que públicamente no se sabía. Yo estaba cargando en todo momento un tanque de oxígeno del Papa, que sí, se lo tuvieron que suministrar varias veces porque le estaba costando trabajo respirar. Y también, pues bueno, la encomienda era que yo trajera ese tanque debajo del saco en una especie de mochila. Era un tanque pequeño, delgado. Pero sí, me encargaron mucho, por favor que no te lo vean los periodistas, porque pues obviamente la nota va a ser el estado de salud del Papa y no el engrandecimiento de su visita y de todo el esfuerzo que él hizo para venir a México a la canonización de San Juan Diego. La última vez que necesitó el suplemento de oxígeno fue precisamente en la Basílica de Guadalupe. Él terminó la ceremonia y habían adaptado como una especie de cuarto para que descansara, para cualquier razón que se necesitara. Y yo, de repente me llamaron de que, oye, pues te necesitan. Y ahí voy para adentro con el tanque de oxígeno. Llego con el tanque de oxígeno y pues no me sacan del cuarto, pues ahí me quedo pues, paralizado, viendo a todo el mundo moverse para todos lados. Su estado no se veía simplemente cansado. Sí quiero decir que vi una gran diferencia entre las primeras veces que lo vi y esta visita, sí se veía ya su estado de salud muy menguado. Entonces, bueno, entro, le dan oxígeno por unos minutos, estabiliza su respiración y ya, se levanta. Que de ahí su trayecto era salir, caminar por un puente para evitar las escaleritas que había al salir de la basílica. Era un puente de madera hecho expresamente para eso, con 2 barandales, no muy ancho. Y estaba al lado del barandales, estaba únicamente la gente que había ayudado. Ya no era público en general, sino era la gente que lo había ayudado en el viaje, y que era para despedirse. Era donde se suponía que yo iba a estar, de ese lado. Sin embargo, bueno, salimos del cuarto y empezamos a caminar. Yo ya con el tanque empezamos a caminar. Y pues entre el séquito que iba saliendo, pues fui quedando ahí como que pues en medio de la bola. Cuando llegamos al puente, que era un puente únicamente, le repito, para cruzar las escaleras
la basílica de la salida, y abajo inmediatamente estaba el papamóvil ya para irse al aeropuerto. Entonces, pues bueno, vamos llegando al puente de madera, y pues obviamente tenía cierta pendiente el puente. Entonces lo primero que él hizo, como midiendo el riesgo de cruzar ese puente, fue que me tomó del brazo. O sea, me tomó del brazo, iba a decir como novia, pero se escucharé muy respetuoso. Me toma del brazo y empezamos a caminar por el puente. Pues obviamente yo entre querer poner cara de que esto es una situación muy normal para mí, pero por dentro estaba paralizado. Sí, estaba paralizado, pero bueno, caminé, lo pude hacer con cierta profesionalismo. Caminamos el puente y me di cuenta de varias cosas, ¿no? El gran esfuerzo que supuso para el Papa esa venida a México. Eso fue algo que para mí muy impactante. O sea, el gran esfuerzo. Otra cosa, tenerlo a un lado, agarrándome el brazo, con esa fuerza que te aprietan los viejitos, que entre que no miden y tienen cierta inseguridad. Y otra cosa, el olor. O sea, desde ahí realmente sentía como que, o sea, me recordaba a mi abuelo cuando ya estaba muy mayor y enfermo. O sea, te das cuenta, pues es un hombre de carne y hueso, con su naturaleza humana como la de todos, que por circunstancias de su vocación y de la vida llegó a estar en la cumbre de la institución de la Iglesia Católica, y que hacía esfuerzos sobrehumanos cada día de su vida por estar a la cabeza de esta institución y por llegar a su santidad. O sea, por ganarse su santidad, por ganarse un espacio en el cielo. Me acuerdo mucho que siempre al final de los eventos siempre decía: recen por mí. O sea, como que eso era lo que siempre pedía. Y bueno, terminamos de cruzar el puente y voltea y me dice gracias. Pues, obviamente no había manera de que yo le contestara nada, nada. O sea, gracias, y yo me quedé paralizado. Creo que debo haber movido la cara así como menso. Y ya, se fue, pues, se sube el papi, yo me quedo ahí parado, pero bueno, pues además, pues obviamente, pues eso estaba televisado, etcétera, me vio mucha gente, etcétera. Y fue una experiencia muy distinta porque, por una parte, no estás en la libertad, o sea, estás en un momento en que no estás en la libertad de expresar tus emociones. No es como cuando vas a estar en el evento, en el autódromo, o estás en la Basílica de San Pedro, que estás emocionado y que puedes gritar y puedes manifestarte. No, ahí estás trabajando, eres parte de un grupo que está ayudando. Y fueron muchas emociones contenidas, y la verdad, esta es la primera vez, se los juro que es la primera vez que cuento a alguien sobre lo que viví. Esta es una plática muy breve, pero es la primera vez que le cuento a alguien lo que viví en esos días. Fue muy emocionante, fue muy enriquecedor. La verdad es que alcancé a tener un inmenso respeto por la gente profesional del Estado Mayor Presidencial, ahora extinto, de Televisa, de los ejecutivos de esa gran empresa, que pues a lo mejor sí hacen muchas cosas chatarras, pero por otro lado son una gran empresa, de la Nunciatura, del Arzobispado, de todo ese grupo de gente que acompañaba a este gran líder a sus giras mundiales, solo para llevar un poquito de esperanza a la gente. Esa fue mi experiencia. Desconozco en esta generación qué opinen sobre el Papa Francisco. Ahorita me queda claro que también es un hombre muy carismático. El distinto, el hecho de que sea latino, como quieran, nos hace que lo sintamos más cercano, más natural. Pero pues ojalá que también entre ustedes hayan personas que tengan este tipo de experiencias súper enriquecedoras con alguno de estos jerarcas de la iglesia. Yo estoy muy agradecido con la vida por haber vivido esto. Estoy muy agradecido de que ahorita me estén escuchando, y también me siento muy honrado porque me han tomado en cuenta
Paco, muchas gracias. Memo, espero que se la esté pasando muy bien en Cerritos. Yo aquí estoy encerrado con mis 4 chamacos esperando que unos trabajadores se vayan de mi casa. Por eso posiblemente no voy a poder estar allá y les dejo este video como de respaldo por si tienen posibilidad de publicar. Les mando un abrazo y gracias de nuevo. Esa fue mi historia con el Papa.